Hello, welcome to EPG Pathshala Spanish. My name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We are in the paper entitled Spanish Language 2 Advanced. El título de este módulo es Atención y Asistencia Sanitaria. Pues en este módulo vamos a aprender a realizar una llamada de emergencia, conocer los servicios médicos de urgencia y el vocabulario necesario para desenvolverse con éxito en estas situaciones. También elaborar un botiquín y conocer las maniobras más básicas de primeros auxilios. Y también vamos a ver el vino como remedio casero y elemento cultural. Entonces, más o menos en este módulo vamos a hablar de la atención y asistencia sanitaria. Pues la asistencia sanitaria es de vital importancia en cualquier país y es uno de los asuntos más importantes al que el Estado debe prestar atención. Rahul sufrió una infección crónica en las amígdalas y tras diferentes pruebas los médicos han decidido extirpárselas. El médico le avisó de que tendría que ingresar en el hospital al menos un día. Por esta razón, su amigo Rahul lo visita tras la operación y le cuenta cómo le fue en el quirófano. Entonces ahora vamos a escuchar la conversación entre Rahul y Rahul. ¿Qué tal estás? Mucho mejor, pero todavía me duele un poco la garganta. El médico me ha dicho que el dolor desaparecerá pronto. Pero ha sido todo muy repentino. No nos avisaste ni nada. Es que tenía amigdalitis y a pesar de tomar los antibióticos y hacer gárgaras, la infección no se curaba y el otorrinolaringólogo me aseguró que la extracción de las amígdalas era el único modo de acabar con la infección. Si no me hubiese operado, la infección se habría extendido y me habría debilitado aún más. Así que por eso decidí hacer la operación enseguida. ¿Cómo lo pagaste? ¿Tenías la tarjeta sanitaria europea ya? No, la tarjeta no la tengo, pero tengo un segundo médico que me cubre los gastos de la operación. ¿No te dio miedo la operación? No mucho, la verdad. Sufría tanto que pensé que era mejor extirparlas que seguir con ellas. Además, todo el proceso ha sido muy sencillo. Del consultorio me trasladaron al hospital, donde el especialista examinó todas mis pruebas médicas anteriores. El personal de enfermería ha sido muy amable y me ha cuidado todo el tiempo, antes y después de la operación. Y lo que es más, anoche me visitó un médico residente joven y nos hemos hecho muy amigos. ¡Qué alegría! Saber que todo salió bien. ¿Cuándo te van a dar el alta? Me dijeron que mañana ya me podría ir, aunque tendré que volver en 7 días para la revisión. En la conversación anterior has escuchado varios términos relacionados con la asistencia sanitaria en España. A continuación, indicamos algunos verbos importantes que pueden ser utilizados en el contexto sanitario. Pues estos verbos son ingresar, operarse, extirparse, hacerse las pruebas, hacer análisis, realizar una exploración, diagnosticar la enfermedad, hacer un diagnóstico, dar el alta. Yo voy a repetir una vez más: ingresar, operarse, extirparse, hacerse las pruebas, hacer análisis, realizar una exploración, diagnosticar la enfermedad,
hacer un diagnóstico y dar el alta. Ahora miramos algunas frases en las que estas palabras o expresiones han sido utilizadas. Y empezamos con realizar una exploración física. Pues un ejemplo, cuando visitó al paciente, el médico realizó una exploración física para cerciorarse de la enfermedad. Ahora vamos a ver un ejemplo de hacer el diagnóstico. Después de hacer el diagnóstico, le informó de que tenía una infección crónica en las amígdalas. Ahora un ejemplo del verbo ingresar. El paciente ingresó en el hospital ayer. Ahora vamos a ver un ejemplo de hacer las pruebas. Pues la frase es: después de ingresarlo, hicieron las pruebas rutinarias. Y un ejemplo de la expresión hacer un análisis. Las pruebas consistían en hacer un análisis de sangre y de orina. Ahora vamos a ver una frase del verbo o con el verbo operar. Y luego le operaron enseguida. Y ahora vamos a ver una frase del verbo extirpar. Tuvieron que extirparle las amígdalas al paciente. Y finalmente vamos a ver un ejemplo o una frase de dar el alta. Después de un día, cuando el paciente se sentía suficientemente bien, le dieron el alta. Entonces, estos son unos ejemplos con los verbos y también con las expresiones que hemos aprendido ahora. Ahora vamos a hablar de los médicos de cabecera o familia y de los médicos especialistas. Entonces, por un lado tenemos médicos de cabecera o familia y por el otro tenemos médicos especialistas. Entonces vamos a hablar de estos dos tipos de médicos. A Rahul primero le diagnosticaron y luego lo operaron. Pues, en tu opinión, ¿quién le hizo el primer diagnóstico y quién llevó a cabo la extracción de las amígdalas? Elija la opción correcta después de leer las funciones laborales de cada una de estas clases de médicos. Entonces, tienes dos opciones: médico especialista y médico de familia o de cabecera. Y luego, después de leer las funciones laborales o escuchar las funciones laborales de cada uno de estas clases de médicos, tienes que elegir la opción correcta y la pregunta es: ¿quién le hizo el primer diagnóstico y quién llevó a cabo la extracción de las amígdalas? Y empezamos con el texto. Entre sus funciones está la de proporcionar consultas confidenciales a pacientes y la de encargarse de la atención médica inicial de un entorno comunitario concreto. También provee cuidados continuos e integrales a los pacientes y hace lo necesario para que, en caso de necesitarlo, los profesionales especializados ofrezcan sus servicios. Las responsabilidades típicas incluyen consultas de los pacientes en el hogar y en el centro hospitalario. Y también exploraciones físicas. Primer diagnóstico y tratamiento de enfermedades o dolencias generales.
cirugía menor, educación sanitaria, labores de gestión y administración, contacto con los profesionales o hospitales de atención sanitaria a los que se deriva el paciente, dar la baja y el alta laboral. Entonces, dar la baja y dar el alta laboral. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es el médico? ¿Qué tipo de médico es que tiene estas responsabilidades? Ahora vamos a hablar del segundo tipo de médico y tienes que averiguar quién es. Entre sus funciones están las de examinar, diagnosticar y tratar a los pacientes que han sido remitidos al hospital por los profesionales de la atención primaria. Diagnostican y tratan la enfermedad en cuestión de la que son especialistas. Algunas de sus responsabilidades principales son el seguimiento y la prestación de cuidados generales a los pacientes hospitalizados o a aquellos que se encuentran en los ambulatorios. Admisión de pacientes que precisan de un cuidado especial para hacer las pruebas necesarias y proseguir con el tratamiento requerido. Explorar e interrogar a los pacientes con el fin de diagnosticar sus condiciones médicas. Realizar procedimientos específicos como por ejemplo operaciones e investigaciones especializadas. Tomar notas y preparar el historial con los registros de las pruebas, tanto para beneficio del paciente como para otros profesionales de la salud. Encargarse de la enseñanza de los médicos en formación y de los estudiantes de medicina. Pues ahora tienes que averiguar quién es. En la conversación hemos escuchado la expresión dar de alta. Pues, ¿qué significa? Hay otra expresión que existe, es dar de baja. Entonces, por un lado tenemos dar de alta y por el otro tenemos dar de baja. Y vamos a ver, en la conversación hemos escuchado la expresión dar de alta. ¿Qué significa? La otra expresión que existe es dar de baja. Vamos a ver la diferencia entre los dos términos y también vamos a ver qué significan dar la baja y dar el alta. Entonces primero vamos a ver qué significa dar la baja. Pues dar la baja es cuando uno está enfermo y no puede ir a trabajar, llama a su médico de cabecera o de la seguridad social para pedir la baja laboral. El médico, después de hacer las pruebas necesarias, da la baja y el enfermo no tiene que ir a trabajar hasta que esté sano. Mientras, dar el alta es cuando el enfermo se ha curado y el médico de cabecera le da el alta para que pueda volver a trabajar. Pero cuidado, que dar de alta es distinto de dar el alta. Pues en los hospitales, cuando el paciente se siente bien, el médico le da de alta. Esto quiere decir que le despide del hospital o que el paciente ya puede volver a casa. Dar de alta es también sinónimo de inscribir. Por ejemplo, la enfermera le dio de alta en la seguridad social. Es decir, le inscribió en la seguridad social. Pues a continuación hay una serie de especialidades médicas. En el vídeo solo damos la descripción de cada especialidad. Puedes relacionar el nombre de la especialidad
con su correspondiente descripción en el e-text. La rama de la medicina o la biología que se ocupa de la anatomía, las funciones y los trastornos orgánicos de los nervios y el sistema nervioso. Entonces, eso es la rama, primero es la rama de la medicina o la biología. Luego es la rama de la medicina que se ocupa de las enfermedades y los trastornos del corazón. En tercer lugar hay la especialidad médica que se centra en corregir y evitar las lesiones y deformidades del sistema músculo-esquelético del cuerpo, como los huesos y los ligamentos musculares. Luego es la rama de la medicina que se ocupa de los trastornos y de las enfermedades relacionadas con la boca y los órganos cercanos. También hay la rama de la medicina que se ocupa del estudio y el tratamiento de los trastornos y las enfermedades de los ojos. Hay la rama de la ciencia que se ocupa del diagnóstico y del tratamiento de enfermedades relacionadas con la piel, el cabello y las uñas. La rama de la fisiología y la medicina que se ocupa de las funciones y las enfermedades propias de las mujeres y las niñas, especialmente aquellas que afectan al sistema reproductivo. También hay la especialidad médica que se ocupa de las enfermedades y trastornos relacionados con las etapas de crecimiento y el desarrollo de los bebés, los niños y los adolescentes. Tras haber hablado de las ramas, vamos a hablar de las instituciones sanitarias. Pues imagínate que tienes fiebre y tos desde hace 4 días. Estás utilizando remedios caseros y tomando pastillas compradas en la farmacia. El 5.º día, tu condición empeora y decides ir al médico. Hay varias instituciones sanitarias de distintos niveles. ¿A dónde vas? ¿Al hospital o al centro de salud? Pues el Sistema Nacional de Salud, que es SNS, ofrece sus servicios a los ciudadanos españoles en 2 niveles: atención primaria y atención especializada. Vamos a ver qué significa atención primaria y qué significa atención especializada. Pues la atención primaria consta de centros de salud o centros de atención primaria que ponen a disposición de los ciudadanos la asistencia más esencial. Los métodos, las tecnologías y las prácticas científicas son llevadas a cabo por equipos multidisciplinares a un costo asequible. Funciona como el primer nivel de contacto de los ciudadanos con el Sistema Nacional de Salud, y su tarea incluye la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Entonces, los objetivos principales de la atención primaria son la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Y además de estos centros de salud o centros de atención primaria, existen consultorios locales, que son
estructuras sanitarias más pequeñas y atienden a la población de una zona rural. A menudo solo poseen un médico. El centro de salud es el centro organizativo de referencia para uno a varios consultorios que dependen del mismo. Entonces esto era todo de la atención primaria y también de los consultorios locales que existen. Ahora vamos a hablar de la atención especializada. Pues, ¿qué es la atención especializada? Consta de centros de especialidades y hospitales donde la gente puede venir a consultar con el médico especialista por emergencia ambulatoria o en régimen de ingreso. Muchas veces es el segundo nivel de contacto, cuando los médicos de cabecera refieren casos que requiere un tratamiento más especializado o complicado. Pues además de los centros de especialidades y hospitales, existen ambulatorios que son una especie de policlínicos donde ejercen su labor médicos especialistas como los dermatólogos, traumatólogos o estomatólogos. Los pacientes acuden a la consulta y se van. No hay espacio para el ingreso de los pacientes. Debe constar que ambos servicios, tanto la atención primaria como la atención especializada, son servicios públicos que pertenecen a la administración pública. Entonces, hemos visto qué significa la atención primaria y qué significa la atención especializada. Estos dos servicios ofrece el Sistema Nacional de Salud a los ciudadanos españoles. Ahora vamos a tener una visión general del servicio público sanitario indio y español. Primero, vamos a hablar de la España y a la vez también vamos a hablar del servicio público sanitario que existe en la India. Pues en España existen 2.300 centros médicos ambulatorios privados de un total de 13.122 centros de salud y consultorios. Y en la India, el 74% se localiza en el sector urbano y el 66% de la sanidad urbana está en las manos del sector privado. Pero en España, de un total de 790 hospitales, 483 están en el sector privado, casi un 51%. Mientras en la India existen 11.344 hospitales en el sector privado, de un total de 15.393 hospitales, casi un 73%. Pues en España el porcentaje de camas del sector privado es del 33% de las camas totales del sector sanitario. Mientras en la India el porcentaje de camas en el sector privado es del 60% de las camas disponibles. Estas son unas de las características del servicio público sanitario indio y español. Y además vamos a ver
otras características también. En España, un 30% de los españoles acuden al sector privado para satisfacer sus necesidades sanitarias. Mientras en la India, un 80% de los indios acude al sector privado en las zonas urbanas. Mientras en la India, un 80% de los indios acude al sector privado en las zonas urbanas. En España, 100.000 médicos colegiados trabajan en la sanidad pública y cerca de 30.000 trabajan tanto en la sanidad pública como en la privada. La ratio médico-paciente es de 1 a 302 en total. Mientras en la India, 840.130 médicos trabajan en el sector público en la India. Y la ratio doctor-paciente es un médico cada 1.800 pacientes en el sector público. Entonces, estas son las características del servicio público sanitario indio y español en general. Y ahora vamos a hablar del servicio de emergencia. Pues el Estado o el gobierno nos pone en disposición un número a que podemos llamar en caso de alguna emergencia. El 112 es el número de emergencia para toda la Unión Europea. Presta servicio gratuito e inmediato a todas las llamadas urgentes y de emergencia. Los servicios que ofrece son, pues, envía de ayuda a donde se necesite. Quiere decir, después de que un profesional valora la situación de urgencia, se ponen en marcha los medios necesarios para resolver la situación. Puede movilizar cualquier recurso que se precise, desde el personal sanitario, los bomberos, las ambulancias, los helicópteros, hasta los equipos de rescate. También ofrece seguimiento permanente de la urgencia. El 112 coordina las actuaciones de los diferentes medios movilizados en el lugar, preparando la recepción de las personas afectadas en los centros de destino, como hospitales, albergues, etc., y apoyando las intervenciones profesionales holísticamente y en cada parte hasta la finalización del servicio. Se puede llamar a este número en caso de accidentes o si se necesita asistencia sanitaria urgente. Escucha esta llamada urgente al 112 en Madrid y contesta a las preguntas en el e-text. Ahora vas a escuchar la conversación entre un operador y Juan. 112, ¿en qué puedo ayudarle? Por favor, envíen una ambulancia. Hay una chica que se ha desmayado y ha perdido el conocimiento en el Madrid Arena. ¿Cuál es su nombre? Juan Pacheco. Bien, Juan, tranquilízate. La ambulancia del SAMUR llega en unos 4 minutos. Gracias. ¿Tienes una botella de agua? No, pero ahora mismo consigo una. Si tienes una botella de agua a mano, puedes salpicarle con unas gotitas a ver si reacciona. Sí, parece que reacciona. Gracias. De nada, los paramédicos estarán ahí en un momento y le administrarán los primeros auxilios. No te preocupes. Ahora vamos a hablar de los primeros auxilios. Los primeros auxilios son medidas terapéuticas urgentes que se aplican a las víctimas de accidentes o urgencias médicas hasta disponer de un tratamiento más especializado. El propósito de los primeros auxilios es
aliviar el dolor y la ansiedad del herido o enfermo y evitar el agravamiento de su estado. En casos extremos, pueden incluso evitar la muerte del paciente. Los primeros auxilios varían según las necesidades de la víctima y según los conocimientos del socorrista. Saber lo que no se debe hacer es tan importante como saber qué hacer, porque una medida terapéutica mal aplicada puede ocasionar complicaciones graves. Por ejemplo, en una apendicitis aguda, un laxante suave puede poner en peligro la vida del paciente. Las urgencias que requieren primeros auxilios con más frecuencia son los accidentes en los que se produce asfixia, paro cardíaco, infarto cardíaco, sangrado grave, comas, esguinces y fracturas, así como los envenenamientos, las quemaduras, los golpes de calor o insolaciones, los desvanecimientos y las mordeduras de animales. Y si hablamos de los primeros auxilios, no podemos olvidar el botiquín que cada persona ha de tener en casa. Te damos algunas recomendaciones para armar un botiquín que te pueda acompañar en los viajes y en las urgencias médicas. Un botiquín básico ha de contener analgésicos, antitérmicos, de analgésicos y antitérmicos tenemos paracetamol o ibuprofeno. Antialérgicos o antihistamínicos hay termómetro. Materiales de cura como gasas estériles, esparadrapo, vendas elásticas, solución antiséptica a base de yodo u otros componentes, tijeras, tiritas, etc. Protector solar con factor alto, medicamentos necesarios para aquellos enfermos crónicos, repelente de mosquitos, pastillas para la diarrea. Como hemos visto, las enfermedades cardíacas encabezan la lista de causas de muerte en todo el mundo, con 17 millones de fallecimientos al año. De ahí que existan tantos remedios, dietas, medicamentos y estudios para protegerse de este padecimiento, por lo general, resultado del estrés y de la mala alimentación de la vida moderna. Una copa de vino tinto al día es un remedio conocido en la zona mediterránea para proteger el corazón. Los médicos lo recomiendan y los pacientes felices acatan la regla. El vino tinto contiene polifenolos. El vino tinto contiene polifenoles, entre los que se encuentran los flavonoides. Estos han sido constantemente utilizados en experimentos e investigaciones sobre problemas cardiovasculares. También tienen otros efectos benéficos para el organismo. Sin embargo, para la ciencia, su efectividad aún es cuestionable. Las cualidades antioxidantes del vino tinto y de la uva ayudan a combatir la arteriosclerosis. Estudios recientes han tratado de encontrar una relación entre el consumo de vino tinto y el Alzheimer, pues al parecer quienes lo consumen regularmente tienen menos probabilidades de sufrir esta enfermedad. Es posible que se deba a que combate los radicales libres que destruyen la mielina de las neuronas. Sin embargo,
El alcohol del vino tiene efectos contraproducentes en el hígado y está altamente contraindicado en personas con problemas hepáticos. Además, el consumo de alcohol afecta la producción de serotonina, lo que reduce la calidad del sueño, provocando otras afecciones de la salud. Así que si incorporas el vino tinto a tu dieta regular, no olvides hacer ejercicio y mantener tu corazón activo. Ríe con frecuencia. De lo contrario, eres más susceptible a los efectos nocivos de este remedio natural. Esperamos que este módulo te haya ayudado en conocer los servicios médicos de urgencia y el vocabulario necesario para desenvolverse con éxito en estas situaciones. También para hacer una llamada de urgencia, elaborar un botiquín y conocer las maniobras más básicas de primeros auxilios. Y también has aprendido cómo el vino puede ser un remedio casero y elemento cultural. Pues para más información y para hacer más ejercicios, tienes que ver el e-text, que también tiene muchos enlaces que te puede llevar a otras páginas de web donde puedes aprender más sobre el tema tratado en este módulo. Gracias.